Bienvenidos. Comenzamos Sana que Sana. Qué rico estar cerrando la semana saludablemente con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser la antesala para la peritonitis, ¿verdad? Puede serlo. Vamos a estar hablando con Catalina Cardona Cifuentes. Ella es médica internista y es gastroenteróloga. Ella trabaja en el Hospital San Vicente Fundación, tanto aquí como el del Oriente Antioqueño. Bienvenida nuevamente, Catalina. La otra vez estuvimos hablando fue de hemorroides. Hemorroides. ¿Cierto? Sí. Las hemorroides Gracias. son molestas, pero la diverticulitis es más complicada y puede generar más complicaciones. Muchas más complicaciones. ¿Qué es la diverticulitis? ¿Qué son los divertículos? ¿Y por qué es importante hablar de este tema, Catalina? Y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Los divertículos son como unas pequeñas bolsitas que le empiezan a aparecer. En general pueden aparecer en cualquier parte del tracto digestivo, pero son mucho más frecuentes en el colon. Y estos divertículos son como unas herniaciones que presenta la mucosa y que son supremamente comunes a medida que pasa la edad. Entonces es más común en las personas adultas. Entonces estas bolsitas van apareciendo y tienden a ir acumulando como restos de materia fecal, inflamarse y producir lo que se conoce como una diverticulitis, que es la inflamación de estos divertículos. ¿Por qué en la edad adulta mayor es más usual que tengamos divertículos? Dentro de la fisiopatología que se ha estudiado de la enfermedad, parece ser que es un debilitamiento de las paredes del colon lo que genera que estas bolsitas vayan apareciendo. Entonces este debilitamiento de la pared ocurre más que todo con la edad. Entonces es muy frecuente que los pacientes mayores de 70, 80 años tengan mucho más prevalente la enfermedad diverticular que un paciente joven. ¿Podemos tener divertículos y no darnos cuenta? Claro, de hecho la mayoría de los pacientes cursan con una enfermedad asintomática, entonces uno los detecta o porque le hicieron una colonoscopia por cualquier otra causa o porque le hicieron una tomografía y ahí vieron los divertículos, pero la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Perfecto. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Adelante, siéntate, vamos poniendo de una vez las imágenes porque yo creo que este es un tema que de entrada hay que empezar a contextualizar con imágenes como para meternos dentro del organismo. Divertículos. Vamos a pasar incluso en el orden en que tú nos las mandaste. Si quieres pararte, Catalina, como para señalar lo que estamos mostrando, chévere. Bueno, entonces aquí... Es en el colon donde se dan más. Exacto, entonces como les dije, los divertículos pueden aparecer en cualquier parte del tracto digestivo, pero es en el colon, que es la parte distal o el intestino grueso que llaman, donde aparecen más. El colon tiene como varias partes, pero una de ellas, que es el colon sigmoide, es donde más se da la formación de divertículos. ¿Como la parte final? Como en esta parte final. Este es el recto, acá es el ano, ya por donde sale la materia fecal. Entonces, en esta angulación que se llama el colon sigmoide, por su forma de S, es donde tienden a formarse más, porque ahí la pared del intestino suele debilitarse más y, como habíamos mencionado, pues esta es una de las causas de la formación de estos saquitos. Perfecto. Y recuerda, sigamos con la otra imagen, porque aquí vemos como algo real y también, digamos, unas diagramaciones para entender bien de qué se trata. Exacto, entonces la capita más interna del colon se llama la mucosa. Entonces, cuando hay una herniación de la mucosa hacia la submucosa, se da la formación de estos sacos que son los divertículos. Entonces vemos acá pues como una imagen ficticia, pero así es como lo vemos realmente en una colonoscopia, como unos huequitos, como si fuera un queso, como una imagen de queso cheddar, así se ve en la colonoscopia. Entonces acá también se ve cuando esas paredes del divertículo se empiezan a engrosar. Usualmente lo que ocurre es que ellos se pueden llenar de materia fecal porque se vuelven como unos reservorios. Entonces, cuando estos reservorios se llenan de materia fecal, se microperforan, se laceran y se llenan de bacterias, suele ocurrir lo que conocemos como divertículos, que ya es un engrosamiento del divertículo que puede ser muy leve y pasar desapercibido o simplemente dar algo de dolor o algo de fiebre, o incluso muchas veces pasa completamente desapercibido, pero en otras ocasiones puede ser tan severo que, como lo vemos en esta imagen, se puede romper ese divertículo porque es una pared muy delgadita, entonces es muy susceptible a esto, entonces se puede romper y ahí es donde empiezan a aparecer las complicaciones más temidas de la diverticulitis. Entonces, cuando se rompe, todas estas bacterias y la materia fecal que normalmente circula en el colon puede salir al espacio pericolónico o incluso regarse hacia todo el peritoneo. Entonces, dependiendo de lo que suceda, uno puede tener una diverticulitis leve o moderada, puede ser muy severa. Pero no solo, la única complicación no es solo la perforación, pueden haber también otras complicaciones, como cuáles.
se pueden formar como unos trayectos o comunicaciones entre el intestino y otros órganos. Estos se llaman fístulas. Entonces las fístulas pueden generarse del colon hacia la vejiga o del colon hacia el útero o del colon hacia el colon, y esto puede producir como unas manifestaciones alternas a lo que usualmente encontramos con los pacientes con diverticulitis. Peritonitis es un asunto muy delicado. Es muy delicado porque usualmente cuando el paciente consulta de pronto ya ha pasado algún tiempo, pero generalmente pues estos pacientes inician como con dolor, con fiebre, pueden haber cambios en el hábito intestinal que puede ser diarrea, que es lo más usual, pero también puede haber constipación. Entonces cuando ellos ya deciden consultar al hospital, ya usualmente ha ocurrido alguna de las complicaciones, que es perforación, y que ese líquido que normalmente cursa pues como en el colon, se haya regado hacia el intestino, y esto genera la peritonitis. Y esto produce como una infección general del organismo, ¿es algo así? Exacto, entonces inicialmente peritonitis es una infección localizada en el peritoneo, que es como la cavidad que contiene los órganos abdominales, pero si esto no lo tratamos, eso puede llegar a circulación y convertirse en lo que nosotros llamamos una sepsis, que es una invasión de estas bacterias al tejido sanguíneo, y esto puede ser muchísimo más grave. ¿Suele pasar? Es decir, ¿te toca atender a pacientes que han llegado al extremo de la peritonitis por divertículos en particular? Claro, pues como hablábamos, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Aproximadamente un 4% de los pacientes que tienen esta enfermedad diverticular hacen diverticulitis, o sea que no es lo usual. Y de estos que hacen una diverticulitis, hacen una enfermedad complicada, más o menos en el 20% de los casos. O sea que es una enfermedad muy común, pero que muy poquitos llegan a complicarse, pero claro que sí, o sea, nosotros vemos todo el tiempo pacientes que tienen que ser llevados a una cirugía emergente por una enfermedad diverticular complicada. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, diverticulitis, es un tema familiar, lo hemos escuchado. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte que hacernos para el tema de hoy, aquí está la doctora Catalina Cardona Cifuentes, médica internista y gastroenteróloga del Hospital San Vicente Fundación. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp, justamente para plantear sus inquietudes. Y mientras tanto vamos con la siguiente pregunta que nuestro periodista Andrés Amaya se encontró de ustedes los televidentes. Veamos acá, Catalina. Mi nombre es María Camila y quisiera saber por qué se forman los divertículos en el colon. Ya la doctora de alguna manera lo ha tocado, pero yo la quise pasar pensando en hablar de factores de riesgo, además de la edad, que ya nos explicabas que con el paso de los años somos más propensos a que ese colon sea como más flexible, más débil. ¿Qué otros factores de riesgo se dan con relación a la diverticulitis? Bueno, la obesidad es uno de los claros factores de riesgo, entonces los pacientes obesos tienden a formarlo más. Las mujeres tenemos como una predisposición innata a formar más divertículos. Algunos medicamentos como la aspirina o los AINES, que son los antiinflamatorios que a veces usamos para los dolores, pudieran favorecer la formación de estos divertículos. En general esos han sido como los factores de riesgo. Parece que también hay cierto componente genético, porque se ha visto que gemelos monocigóticos, si uno tiene, el otro también lo va a formar. Entonces parece que hay alguna asociación genética como a la formación de estos divertículos. Pero principalmente es la edad, la obesidad, el tabaquismo también pudiera formar. Ahora, durante muchos años se creyó que una dieta baja en fibra favorecía la aparición de los divertículos o la aparición de la diverticulitis. Esto es muy debatido, pero sí se sabe que los pacientes que tienen una dieta baja en fibra hacen más síntomas asociados a la enfermedad diverticular, pero no que per se una dieta baja en fibra favorezca la formación de los divertículos. El tema que hablamos usted y yo la otra vez sí tiene relación con la dieta baja en fibra, ¿no? Cuando hablábamos de hemorroides. Claro, sí. Que ese es un tema bien complicado, molesto y que se puede complicar también, valga la redundancia. La dieta sí tiene que ser con mucha fibra para no tener que hacer tanto esfuerzo que generen hemorroides. Vea, ahí aprendiendo. Buenos días desde Dos Quebradas, qué rico que nos estén escribiendo. Ese es Eje Cafetero, ¿cierto? Tengo entendido. Tengo 59 años. Me hicieron una colonoscopia y tengo divertículos, pero no me mandaron nada. Feliz día para ti también. Nos pregunta el televidente, ¿cómo me debo cuidar? Bueno, entonces, en realidad no hay un cuidado especial que uno tenga que tener cuando uno tiene una enfermedad diverticular. Lo que sí tiene uno que tener claro
es cuáles son las complicaciones de tener divertículos en el colon. Entonces hemos hablado mucho de la diverticulitis, pero no es la única complicación. Los divertículos pueden producir estrecheces cuando se inflaman a repetición, eso se llaman estenosis, entonces puede dar, por ejemplo, una obstrucción intestinal, pueden dar estas fístulas que mencionamos, los divertículos pueden producir un sangrado digestivo que puede ser masivo. Entonces básicamente cuando uno tiene divertículos, tiene siempre que tener en la mente que si presenta dolor abdominal, que usualmente es localizado como hacia la parte baja izquierda del abdomen, que si presenta fiebre, que si presenta diarrea o por el contrario constipación, que si presenta popó con sangre o negro, usted debe consultar al hospital. Y en cuanto a la dieta, pues lo ideal es tener una dieta más bien rica en vegetales, en frutas, que ahorita ya más adelante la nutricionista nos da como más pautas con esto, y mantener hidratado el bolo fecal para que los movimientos intestinales sean más fáciles y evitemos estos episodios de diverticulitis. Entonces una buena ingesta de líquidos diarios, pero no hay pues como un cuidado adicional diferente. Perfecto. Hay un punto muy importante y es el tema del sangrado. Cuando, independientemente si se relaciona con divertículos o no, siempre que la materia fecal va acompañada de sangre hay que consultar. Inmediatamente, sí, porque la gama de diagnósticos cuando uno tiene un sangrado en la deposición puede ser tan leve como una hemorroide, una fisura que ya habíamos hablado y esto usualmente para solito, o puede ser tan severo como un sangrado diverticular que muchos pacientes pueden terminar incluso con resecciones grandes del colon por un sangrado que no se logra controlar solito. Entonces lo ideal es que cuando uno tiene popó con sangre debe consultar a su médico, no solo pensando en divertículos, en hemorroides, en fisuras, sino también en cáncer. Y recordar que en nuestro medio la cuarta causa de muerte por cáncer es el cáncer colorectal y en general el cáncer digestivo. Entonces eso es uno de los signos o banderas rojas o signos de alarma que siempre debemos tener en cuenta. Paréntesis, ya que usted me va llevando a otros temas que también son muy importantes. Cáncer colorectal, ¿a partir de qué momento es que hay que hacerse la colonoscopia a la que se refería nuestro televidente para detectarlo a tiempo? 50 años es lo ideal, o sea, todo paciente, tenga o no tenga síntomas en Colombia, debería tener una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia como tamizaje, así como nos hacemos la citología, la mamografía y el antígeno de próstata en los hombres. Pero si yo tuve un antecedente de cáncer en la familia, debe hacerse 10 años antes del caso índice. Me explico. Si mi mamá tuvo un cáncer a los 40 años, entonces yo a los 30 años ya me debería estar haciendo mi primera colonoscopia o endoscopia, dependiendo del caso. ¿Anual? Anual. Bueno, esto varía mucho. En realidad, dependiendo de lo que uno encuentre, uno determina cuándo debe ser la segunda colonoscopia. Entonces, si tenemos una endoscopia o una colonoscopia normal, la próxima colonoscopia pudiera ser entre 5 o 10 años, dependiendo. Pero si yo encuentro pólipos o encuentro alguna lesión sospechosa, pues esto va a determinar qué tan frecuentemente lo debo hacer. Los pólipos es como, digamos, una señal de alerta con relación al cáncer colorectal. Exacto, los pólipos, muchos de ellos son considerados premalignos, es decir, que son un crecimiento anormal que pudieran llegar a ser o desarrollar un cáncer. Lo que no podemos predecir es quién lo va a desarrollar. Algunas veces por las características del pólipo, que son características que básicamente nos dan las biopsias, o sea, esas muestras que enviamos a patología, pues uno pudiera determinar quién tiene ese riesgo mayor de desarrollar un cáncer y a quiénes se deben resecar esos pólipos. Vamos con esta pregunta del WhatsApp, por favor. Mi esposo tiene 46 años, tiene divertículos grado 3. Cada rato, lo voy a leer textual, hace del cuerpo con sangre o le da sangrado en exceso y le dura muchos días. ¿Qué le podemos decir? Bueno, la mayoría de los sangrados diverticulares suelen parar solos y esa es la historia natural. O sea, son pacientes que dicen tuve deposición con sangre unos días y paró. Entonces normalmente cuando uno tiene esto, pues uno relativamente pudiera, entre comillas, manejarse en la casa con tranquilidad y saber que la mayoría de estos episodios resuelven solos. Sin embargo, si yo tengo un sangrado que ya llevo 1 o 2 días sangrando abundante, coágulos, lo mejor es acudir al hospital porque no sabemos qué curso va a tomar esta enfermedad y como les decía, o sea, un sangrado puede ser tan grave que incluso te puede llevar a una anemia severa, requerir transfusiones o en el caso extremo necesitar una cirugía porque el sangrado no autorresolvió o algún método endoscópico o radiológico para parar el sangrado.
Perfecto. Seguiremos hablando con la doctora Catalina Cardona Cifuentes, médica internista y gastroenteróloga. Nuestro tema hoy es la diverticulitis. Veo que hay bastantes inquietudes. Les recordamos nuestro número 305-316-6560. Vamos con Sana Nutrición. Willes, querida bendita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué rico es Buenos tenerte días. aquí en Sana que Sana. Y sabe que ya le llegó pregunta. Sí. Al hágale. 305-316-6560 veamos la siguiente inquietud, que es para nutricionista necesariamente. ¿En el WhatsApp? Bueno, en fin. Paula Willes, nutricionista y dietista. ¿La diverticulitis es un asunto que se maneja en tu consultorio? ¿Te toca manejar pacienticos con este tipo de diagnóstico? No es muy frecuente. En el espacio en que yo manejo la consulta no es frecuente, sin embargo es una patología que se puede presentar y como nos decía ahorita la médico, puede estar en cualquier paciente, puede ser asintomático. Ajá, perfecto. Entonces ahora sí tenemos la pregunta. Veámosla. Buenos días, ¿se puede comer frutos con semillas como el tomate y guayaba con relación a la diverticulitis? Desde Dos Quebradas, nuevamente, don Gustavo, un abrazo para usted y muchas gracias. Frutos con semillas, tomate y guayaba. Normalmente para esa clase de enfermedad las semillas son como una especie de mito que se ha manejado en el tiempo porque dicen que las semillas se quedan en alguna parte del colon o del intestino y son las que producen esa inflamación. Realmente la parte de la dieta va muy de los síntomas que esté manejando el paciente en ese momento. ¿Qué pasa con las semillas? Que en algunos momentos en el paciente puede acelerar un poquito la parte de los movimientos peristálticos que tenga el intestino, puede acelerar un poquito las deposiciones y eso genera dolor. Sin embargo, vamos mirando la evolución que tiene él. Entonces, por ejemplo, se pueden consumir esos alimentos, sin embargo, de acuerdo al estadio que tenga en ese momento la enfermedad, estarían incluidos ese día en la dieta o se van agregando o se van adicionando paulatinamente. ¿Podemos hablar de nutrición enfocada a prevención de este tema y a atención cuando ya está el diagnóstico o más simplemente cómo debe ser la nutrición de un paciente ya diagnosticado con diverticulitis? Digamos que ya está diagnosticado con esta enfermedad, es muy importante inicialmente que el paciente tenga una alimentación normal, una alimentación adecuada. Se recomienda mucho mantener el alto consumo de fibra. La fibra que le va a permitir al paciente en este caso, primero, que la cantidad de la materia fecal sea en unas condiciones adecuadas, adicionando el consumo de agua va a permitir que esa materia fecal no se empaste, sino que sea en una consistencia adecuada y se pueda estar eliminando adecuadamente para evitar que se quede como en diferentes partes del recorrido intestinal y evitar que se produzca estreñimiento. Normalmente este paciente puede tener las dos patologías, o se va a un episodio de estreñimiento donde requerimos entonces aumentar fibra, que acelere su tránsito intestinal, aumentar alimentos, por ejemplo, fibra en los cereales, consumir muchas más frutas, muchas verduras, preferiblemente crudas para que esa fibra se active y adicionar mucho consumo de agua, ¿cierto? Cuando hay esa parte de estreñimiento. ¿Cuándo se manifiesta con estreñimiento? Con estreñimiento. Si el paciente tiene diarrea, nos vamos, por ejemplo, al consumo de una fibra moderada, igual se puede estar consumiendo frutas y verduras, sin embargo, no en la misma cantidad que lo estaríamos recomendando anteriormente y se da mucho de la mano de consumir cereales tipo por ejemplo trigo, consumir más arroz, consumir los vegetales ya en este caso crudos, sino cocidos para evitar que ese tránsito intestinal sea acelerado. De igual manera se debe estar consumiendo agua porque el agua aparte de que va a hacer esa limpieza a nivel intestinal, en unos episodios de diarrea nos ayuda mucho para mantener la hidratación en el paciente que es muy importante. Perfecto. Volviendo a la fibra, para el caso de los pacientes con estreñimiento relacionado con diverticulitis, mucha fruta, ¿cuáles son las frutas? ¿Nos recuerdas como las vegetales y las frutas donde podemos frutas encontrar que normalmente más fibra? trabajamos en ese caso en el paciente, es la manzana, la pera que tiene unas sustancias como la pectina que son especiales para estimular ese tránsito intestinal, entonces manzana, pera, inclusive pueden consumir banano, se puede consumir ciruelas, se puede consumir naranjas y eso lo vamos a llevar también de acuerdo al gusto, a lo que le guste consumir al paciente, a la tolerancia, que él también lo vaya a estar consumiendo. Normalmente la restricción
alimentaria va muy ligada a los gustos del paciente. Hay dietas, normalmente dicen que el nutricionista elimina toda clase de alimentos y no es verdad, nosotros nos vamos muy de la mano a lo que el paciente la costumbre. No es lo mismo, por ejemplo, nuestro paciente que nos está haciendo preguntas desde el eje cafetero, tienen unas clases de alimentos, por ejemplo, a los que consumimos acá en Antioquia. Entonces siempre vamos a ir muy de la mano qué consumes, qué tienes a la mano, cuál es su acceso económico a esos consumos, qué te gusta, y ya empezar a mirar la tolerancia. Inclusive, por ejemplo, los lácteos los pueden estar consumiendo estos pacientes, yogures con un buen contenido, por ejemplo, yogur, kumis, que normalmente ellos tienen cultivos internos que facilitan un poquito la fermentación a nivel intestinal y les facilitan también esa parte del tránsito intestinal. Pueden consumir lácteos y esa tolerancia. Entonces hay pacientes que pueden consumir el lácteo, leche entera, o pueden consumir la leche deslactosada, los cereales, el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, ayudan mucho también a mantener ese tránsito a nivel intestinal. En ese y en todas las recomendaciones nutricionales hay que tener en cuenta el diagnóstico, los gustos y lo que hay culturalmente alrededor de esta persona. Y la tolerancia que el paciente esté manejando es demasiado importante, porque no nos vamos a imponer a lo que no está acostumbrado a consumir. Inclusive ahorita hablando con la autora, es muy importante, comamos de todo un poquito. Comamos de todo un poquito, fraccionado, ese paciente debe consumir fraccionado para que no llegue, digamos, no desayuna, no toma media mañana y llega a la hora del almuerzo y se sirve un banquete muy grande. No, es preferible que ese paciente consuma entre 5 a 7 porciones en el día. Graneadito, como dicen. Graneadito. Como los gaticos. Un desayuno, una media mañana, un almuerzo, unas onces, una cena ligera y mucha agua entre comidas, para así poder mantener primero el intestino en movimiento, mantener esa movilidad activa, mantener una hidratación a través del agua y que él esté consumiendo lo que su cuerpo ya le ha dicho que puede tolerar. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diverticulitis es nuestro tema de hoy, viernes, en Sana que Sana. Síntomas de diverticulitis, aunque como nos lo decía la doctora Catalina, muchas veces es silenciosa, no hay síntomas. Vómitos y náuseas, dolor y sensibilidad abdominal, fiebre, estreñimiento y en ocasiones diarrea. Estos son algunos síntomas, pero como decíamos, puede que no sea muy claro, ¿no? O que se confundan. Claro, los síntomas son tan superficiales que los pasan como una indigestión. Entonces es un leve disconfort en el abdomen, malestar y pasa. Y eso puede haber sido una diverticulitis si no nos dimos cuenta. O la mayoría de los pacientes simplemente tienen los divertículos, tienen cambios en el hábito intestinal y eso es lo único que les puede afectar como la presencia de los divertículos sin que hagan una diverticulitis como tal. Perfecto. Tenemos preguntas de nuestros televidentes, vamos a ver. Buenos días también para ti. Cuando se toman remedios caseros con mucha frecuencia, ¿pueden desencadenar esta enfermedad? Me refiero a remedios para el estreñimiento. ¿Qué remedios caseros ha conocido usted que se manejen para el estreñimiento? No, la gente toma de todo. A ver, pero ojo, esto es para que apunten, pero para no hacerlo. No, hace mucho como linaza, como batidos de frutas, casi que todas, como lo mencionaba la nutricionista, con semillas, porque pues son como más formadoras de bolo, más que todo como combinaciones frutales, linaza y... que el otro que toman bastante. Aceites, yo he visto aceites de resino, la leche magnesia, como la Philips, que también favorece un poquito pues como la evacuación. A la evacuación. Pero a ver, dos cosas, ¿eso sí sirve para ayudar al estreñimiento o no? Sí sirve, la verdad sí sirve, sí, sobre todo para las constipaciones que son leves, pues los pacientes que digamos que tienen una alteración en el hábito pero que no tienen una enfermedad como tal, como una inercia colónica o ya trastornos más severos. Para esos que son como constipados cuando viajan o cuando cambian un poquito el hábito alimentario les funciona súper bien y es lo ideal, pues no tener que tomar medicamentos para tener un hábito intestinal. La famosa pitaya. Pero para responderle al televidente, tomar ese tipo de medicamentos, digamos naturales, para el estreñimiento, ¿puede generar diverticulitis? No, no en lo absoluto. En realidad la dieta no se ha asociado claramente a los episodios de diverticulitis, ni a la formación de los divertículos. Otra pregunta, hola, buenos días, mi esposo tiene divertículos o diverticulitis, no sé, porque terminó en la C. Hace 3 años estuvo hospitalizado por cólicos fuertes y sangrado. Le mandaron colonoscopia y tomografía, pero la EPS no la realizó. Qué pesar, hombre, esta realidad de la salud de este país. Él sigue a veces con dolor, daño de estómago,
toma mucho, fuma demasiado, no sé si la enfermedad está estable y un punto a resaltar, fue operado hace unos años de hemorroides. Déjennos un ratico la pregunta. Entonces, tuvo hemorroides, alcohol y cigarrillo hacen parte pues como de su estilo de vida, tiene divertículos, no sé si diverticulitis y bueno, le da dolor y daño de estómago. ¿Qué le podemos decir a esta mujer? Que insista para que le hagan esos exámenes. Yo Claro, no es fundamental porque uno muchas veces cree que lo que tiene es una diverticulitis o que tiene un sangrado por divertículos y mentiras que lo que tiene es un cáncer. Entonces, no está bien uno quedarse solo como que ya tuve una diverticulitis, entonces posiblemente esto sea un sangrado diverticular o que sea otro episodio de diverticulitis. No, eso hay que estudiarlo. Entonces, no, yo creo que hay que insistirle a las EPS. Nosotros como médicos siempre hacemos una presión grande a las EPS porque es fundamental. O sea, nosotros no podemos, y en medicina no se puede suponer nada. O sea, a ciegas es muy difícil. Es importante caracterizar dónde están esos divertículos, qué complicaciones han presentado, si tiene alguna complicación que no hayamos detectado y que no sea otra cosa la que esté ocasionando los síntomas. Y en cuanto al punto de que fuma y toma, como yo les había dicho, el cigarrillo es uno de los claros factores desencadenantes de los episodios de diverticulitis. Pero eso es algo que el paciente mismo debe resolver. O sea, no podemos nosotros mismos como ayudarnos a estar enfermos. Al contrario, pues hay que tratar de evitar esos malos hábitos que sabemos que nos pueden promover todas las complicaciones que pueden ser gravísimas y atentan contra la vida. Gravísimas es poder morirse. Es poder morirse. Ojo Es con poder eso. morirse. Ubicación. La ubicación de los divertículos cuando ya están inflamados, pues tienen la infección como tal. ¿Varía la gravedad del asunto según la ubicación en el intestino? En realidad no. Ok. La presentación puede ser muy similar. Como lo decíamos en la población occidental, o sea, nosotros, los norteamericanos, los países europeos occidentales, solemos tener más divertículos en el lado izquierdo, donde está el colon sigmoide. Pero, por ejemplo, los pacientes asiáticos, ellos tienden a tener más los divertículos hacia el lado derecho, entonces ellos, por ejemplo, el dolor suele ser más hacia el lado derecho, nosotros hacia el lado izquierdo, pero la presentación en general es la misma, las complicaciones son los mismos, solo que, por ejemplo, uno pudiera tener un divertículo en el duodeno, un poco más arriba, que presente alguna complicación como perforación y sangrado, y como no son tan frecuentes, entonces uno puede que no lo sospeche, pero pues en general no son usuales, son como exóticos. Perfecto, doctora. Bueno, esta se sale un poquito del tema, pero sirve. Tomar mucha agua sirve para el colon y para hidratar el intestino. Sebastián Arias. Bueno, como la nutricionista nos lo mencionó, mantener esa movilidad y ese hábito defecatorio que sea fácil es muy importante para que la homeostasis, me explico, es como el equilibrio en el intestino, porque sabemos que nosotros en el intestino tenemos bacterias, entonces es muy importante mantener este equilibrio, ¿cierto? Y parte de eso es que el movimiento intestinal se mantenga. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena ingesta de fibra, como nos lo mencionó la Nutri, y además tenemos una buena ingesta de líquidos, pues mantenemos ese movimiento intestinal, mantenemos un buen bolo fecal y hacemos que las deposiciones sean más fluidas y por lo tanto mantenemos el equilibrio de esta flora bacteriana normal, que es muy importante no solo para la diverticulitis, para los síntomas asociados a los divertículos, sino para muchas otras enfermedades del tracto digestivo. ¿Ustedes trabajan en llave con nutricionista para este tipo de diagnóstico? Sí, todo el tiempo, porque lastimosamente la mayoría de las enfermedades del tracto digestivo empiezan por la boca, por un mal comer, por unos malos hábitos alimentarios. Entonces sí, son básicamente nuestra mano derecha. Por supuesto. Esta pregunta, buenos días, para ti también. Entonces, si de pronto me pueden informar si la dieta o cuidados son iguales para una persona que tiene una fístula perianal. Recordemos el tema de la fístula, por favor. Bueno, la fístula es un trayecto o una comunicación que suele ocurrir entre un espacio y otro. Ella lo menciona que es perianal, es decir, que la fístula está alrededor del ano. No sabemos si está comunicada con el glúteo, si está comunicada con el recto, o sea, como hacia dónde se va. Pero lo más importante es que la dieta va a depender del diagnóstico, porque no solo los divertículos producen fístulas, hay muchas otras enfermedades como enfermedades inflamatorias, el mismo cáncer o simplemente después de muchas cirugías abdominales pueden aparecer fístulas. Entonces, en realidad,
la dieta va de la mano de qué ocasionó la fístula. O sea, generalmente la aparición de fístulas es consecuencia de una enfermedad de base, entonces hay que saber cuál fue la enfermedad de base que llevó a una formación de una fístula y de acuerdo a eso dar un tratamiento dietario muy puntual. Pero sí, en general, tener un hábito defecatorio fácil y que sea, pues que el paciente no tenga que pujar, que no tenga que hacer maniobras para la evacuación, es saludable para casi todas las enfermedades del tracto digestivo. Perfecto. Ahorita, en una de las preguntas que hicieron, una televidente decía, mi esposo tiene diverticulitis grado, no sé qué. ¿Hay grados en este diagnóstico? Sí, en realidad es más una clasificación que nosotros usamos según los hallazgos tomográficos. Entonces, cuando la inflamación es leve, nosotros le damos una clasificación que se llama Hinchey 1, y cuando la inflamación es muy severa, es decir, cuando ya tenemos una peritonitis con restos fecales, decimos que es una clasificación grado 4. Supongo que a eso se refería ella, a la clasificación de la Y diverticulitis. ella misma decía que a su esposo con grado 1 no le mandaron nada. Eso quiere decir, ese es del que tiene divertículos, digamos, inofensivos. Que por tuvo ahora. una diverticulitis, pero solo fue como una inflamación alrededor del divertículo, que no presentó ninguna complicación como perforación o fístula y que generalmente autorresolvió. Entonces, cuando uno tiene un episodio de diverticulitis y este autorresuelve en general, pues las medidas que uno hace, que son una dieta alta en líquidos, líquidos claros, en algunas ocasiones antibiótico porque lo requieren, pero después de esto no requiere como un cuidado adicional al que ya hemos mencionado. Perfecto. Esta pregunta es para usted, doctora. Es Gloria Valdés. Tengo una pregunta. ¿En qué consiste el tratamiento para la diverticulitis? Bueno, en estudio no se escuchó. La pregunta es, ¿en qué consiste el tratamiento para la diverticulitis? No hemos hablado de las soluciones. Bueno, una vez uno hace la clasificación de la severidad, eso nosotros lo hacemos dependiendo de muchas variables. Primero, cómo está el paciente clínicamente, si está taquicárdico, si tiene fiebre, si tiene signos de irritación peritoneal, si tiene mucho dolor, si está deshidratado. Lo segundo son exámenes de sangre que nos ayudan a mirar qué tan extendida está la inflamación, es decir, si es una inflamación que está localizadita en el colon o si es una inflamación que ya ha llegado a la sangre, como lo mencionábamos. Y lo tercero, que es sumamente importante, es la tomografía. La tomografía es una imagen que nos permite mirar dónde están los divertículos, qué tan inflamados están, si hay signos de perforación y si hay abscesos, que son como formaciones como de materia alrededor que requieran alguna intervención. Entonces, dependiendo si la diverticulitis es leve, muchos de estos pacientes incluso nunca llegan al hospital, pasan desapercibidos, se manejan en la casa. La mayoría las podemos manejar con antibióticos, hacemos un reposo intestinal, es decir, los dejamos sin dieta, 1 o 2 días, los vigilamos, luego empezamos con una dieta líquida, clara, los antibióticos y generalmente hacemos un manejo del dolor y el paciente se va para la casa. Se cura la diverticulitis. Cura, exacto, se resuelve esa inflamación. Pero si tiene una inflamación muy severa, que ya hay formación de abscesos, que son esos acúmulos de materia, como de material purulento, entonces ahí ya tenemos que definir, muy de la mano del cirujano, que son los que están también de la mano de nosotros para manejar este tipo de patología, si el paciente requiere o no una cirugía urgente o emergente. Entonces, si es una enfermedad muy localizada, nosotros podemos tratar de drenar ese material purulento con ayuda del radiólogo. Eso es un drenaje guiado por tomografía. Pero si el paciente ya tiene una inflamación severa, hay bacterias en la sangre, el paciente está severamente comprometido, críticamente enfermo, entonces los pacientes tienen que ser llevados a una cirugía urgente. Perfecto. Por eso es lo grave de esta enfermedad. Claro, que no llegue hasta allá es la idea. Seguiremos hablando con la doctora Catalina. Hoy nuestro tema es la diverticulitis. Vamos ahora con Noticias Sana que Sana. Y tenemos unos minutos para concluir este programa. Diverticulitis, enfermedad a veces silenciosa que se puede complicar. ¿Qué recomendación final le damos a los televidentes, Catalina? Bueno, como esta es una enfermedad que puede recurrir hasta en 1/3 de los pacientes, mi recomendación es que ya sabemos los signos de alarma. O sea, si ya sabemos que tenemos divertículos, tenemos un dolor abdominal, fiebre, disconfort, cambios en los hábitos intestinales, es mejor que consulte a su médico. Hay que hacer una colonoscopia, generalmente nunca la hacemos en el episodio agudo, hay que esperar alrededor de 4 a 8 semanas que esto resuelva. Y siempre de la mano del médico, estamos los gastroenterólogos, los cirujanos, coloproctólogos que manejamos esta enfermedad. Entonces no se queden en la casa,
consulten, Perfecto. porque cualquier cosa puede pasar. Cualquier síntoma de alerta hay que consultar a Catalina Cardona Cifuentes, médica internista y gastroenteróloga. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vemos la próxima semana. Descansen mucho como lo haremos nosotros. Y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Vamos a celebrar el Día del Abuelo. Vamos a recordar por qué es tan importante el papel de los abuelos en las familias, sus legados, sus historias, su conocimiento, sus valores. Todo eso hay que valorarlo, valga la redundancia. Nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana en Sana que Sana. Chao.